Bienvenidos a la unidad de fondos comunes de inversión. Para poder arrancar, les quiero comentar qué es un fondo común de inversión. Es una cartera de activos financieros, que ahora vamos a ver cuáles pueden ser esos activos financieros, formada por los aportes de un grupo de inversores, que vamos a llamar cuotapartistas, que tienen los mismos objetivos de rentabilidad y riesgo respecto al desembolso de dinero que realizan. Voy a traducirlo en palabras más claras. Un fondo común es un conjunto de inversiones, por ejemplo, bonos, acciones, otros fondos comunes, fideicomisos financieros, obligaciones negociables. Se juntan todo este tipo de instrumentos en una cartera que va a administrar un profesional con un objetivo determinado, o sea, van a decir, vamos a administrar fondos que estén relacionados con proyectos, por ejemplo, de real estate. Entonces van a buscar todos aquellos instrumentos que estén relacionados con ese objeto de inversión y van a formar una cartera de activos. Eso va a ser un fondo común de inversión. En otra unidad vimos que es un instrumento de inversión colectiva. Se invierte en distintos instrumentos mediante una herramienta que es el fondo común. Los inversores, ¿qué hacen? Buscan aquellos fondos que estén alineados con la rentabilidad que buscan y el riesgo que están dispuestos a asumir y compran cuotapartes de ese fondo común de inversión. Inversiones de un fondo común de inversión, acá les traigo algunas alternativas, antes les comentaba alguna de ellas, pueden ser bonos, acciones, dinero disponible, fideicomisos financieros, letras, plazos fijos, cuentas remuneradas, les había dicho obligaciones negociables también. Hay una gran, pero gran variedad de instrumentos. Acá les mencioné algunos que son los más conocidos o los que nosotros estuvimos trabajando hasta este momento. Un fondo común de inversión se divide en distintas secciones, como decíamos antes, llamadas cuotapartes, que son las que compramos los inversores. Si yo voy y compro una acción, ¿qué hago? Compro una unidad de una acción, por ejemplo, de Banco Macro. En cambio, acá si yo quiero comprar, la porción mínima es una cuota parte, que está compuesta por distintos instrumentos que componen el fondo común de inversión. Los fondos comunes son administrados por una sociedad gerente, que es la que se encarga de ver qué activos se incluyen, cuándo se compran, cuándo se venden, qué es lo que conviene hacer de acuerdo a cómo evoluciona el mercado. Y las cuotapartes del fondo son depositadas en una sociedad depositante que se encarga de resguardar estos activos. Hay fondos de renta fija, de renta variable o de renta mixta, que es una combinación de los dos. Los fondos comunes tienen dos documentos que son fundamentales. El reglamento de gestión, que es como un manual. Un reglamento de gestión va a decir, por ejemplo, si el fondo es un money market o fondo de mercado de dinero que se liquida rápidamente, es decir, que en el día podés disponer del dinero, el reglamento de gestión va a venir especificado que se puede invertir solo en aquellos instrumentos que sean de rápida liquidez, que pueden ser instrumentos de renta fija en pesos, que un determinado porcentaje, vamos a suponer un 50%, puede ser en plazos fijos, un 20% en cuentas remuneradas y el 30% restante en una inversión X. Entonces, establece ciertos límites para el funcionamiento del fondo. El que administra, como dijimos antes, la sociedad gerente, el fondo común de inversión, debe respetar el reglamento de gestión. Después está lo que es el fact sheet de un fondo común de inversión, que es el documento comercial. Es lo que nosotros vemos cuando entramos a la página del banco y buscamos los distintos fondos disponibles. Ahora, cuando terminemos con la presentación esta, les voy a mostrar un fondo común de inversión. Y en otro video les voy a enseñar cómo leerlo en detalle. Como les decía antes, el reglamento de gestión es el manual. ¿Cómo se operan este tipo de instrumentos? Se pueden comprar mediante un banco, es decir, ingresando al home banking van a tener una familia de fondos distinta en cada uno de los bancos con los que trabajen. Un broker es otra alternativa, o una fintech. Estas son las opciones disponibles para poder comprar este tipo de instrumentos. Van a tener que abrir
una cuenta en alguna de estas tres opciones, fondearla, es decir, enviar dinero, y ahí van a poder empezar a operar y comprar fondos comunes de inversión. Están los fondos comunes de los bancos. Van a ver que, por ejemplo, acá en Argentina, el Galicia tiene una familia de fondos que se llama FIMA, el Banco Macro una que se llama Pionero. Cada uno tiene una familia de fondos. Cuando yo digo familia de fondos me estoy refiriendo a que hay una gran variedad, hay un abanico de posibilidades. Hay fondos en pesos, de rescate inmediato, de rescate 24 horas, 48, fondos que apuntan a lo que son plazos fijos, fondos que apuntan a lo que es riesgo de Argentina mediante la compra de bonos soberanos. Hay fondos en dólares que tienen activos locales y fondos en dólares que tienen activos, por ejemplo, latinoamericanos. En los bancos van a encontrar una familia de fondos con distintas alternativas. Y después están las administradoras de fondos comunes de inversión independientes. Se llama así porque no dependen de un banco. Algunas alternativas son, por ejemplo, Quinquela, Delta, Consultatio, dentro de lo que son los fondos acá en Argentina. Estos son algunos, hay una gran variedad. Y, por ejemplo, a nivel internacional está MFEST, está Newberger. Yo acá les menciono algunos como para que, si ustedes quieren buscar, puedan tener algunos nombres de referencia. Acá en Argentina hay que elegir la clase adecuada cuando uno suscribe un fondo común de inversión. Si el que está suscribiendo, o sea, nosotros como inversores somos personas físicas, tenemos que elegir la clase A. Y si estamos suscribiendo un fondo común de inversión para una empresa o para una institución, es decir, una persona jurídica, tenemos que optar por la clase B. Cuando uno compra, se dice suscripción, y cuando uno vende un fondo común, se habla de rescate de un fondo. Cuando hablamos de objeto de inversión, estamos hablando del objetivo que tiene el fondo. Es decir, puede ser invertir en activos que estén relacionados con real estate, renta fija, por ejemplo, en Estados Unidos, renta variable en Europa, bonos soberanos de Argentina, metales preciosos, commodities, mercado agrícola. Estas son algunas de las alternativas que a mí se me ocurrieron, pero hay una enorme variedad de objetos de inversión de fondos comunes. ¿Cómo elegir el fondo común de inversión? Acá quiero que presten especial atención porque muchas veces pasa que uno ingresa, por ejemplo, a su banco, ve toda la familia de fondos que te ofrecen, pero no saben cómo elegir el adecuado para lo que están buscando. Acá les doy una lista que es lo que yo hago al mirar fondos comunes de inversión para recomendarle a otro o para ver cuál incluir en mi cartera de inversión. Primero me fijo la moneda, si quiero invertir en pesos o en la moneda local de mi país o en dólares. Luego el objeto de inversión, ¿a qué está apuntando este fondo común? El plazo de rescate, que es fundamental como para no quedar descalzado. La composición, es decir, qué activos elige el fondo común de inversión para invertir el dinero que aportamos los inversores. El rendimiento proyectado, y acá hago un paréntesis y les comento algo fundamental de los fondos, que es que los fondos comunes de inversión no te dicen cuánto va a rendir a futuro, porque no lo saben, porque es una cartera de distintos activos. Entonces, ¿qué hace el fondo común? En base al rendimiento pasado, proyecta el rendimiento futuro. Es decir, dice, los últimos, por ejemplo, 3 meses el fondo rindió tanto. Ok, eso lo paso al periodo anual, es decir, a 12 meses, y proyecto ganar lo mismo que vine ganando en los meses anteriores. Tengan en cuenta esto porque cuando uno ve el rendimiento, va a ver que está, por lo general, el rendimiento anualizado de la última semana, del último mes, de los últimos 3 meses. Hay distintos valores. Entonces, uno lo que va a tener que ver es el rendimiento proyectado anual y tener en cuenta que esto no es una rentabilidad asegurada. Distinto a lo que es, por ejemplo, la renta fija. Pensemos en un plazo fijo, en el cual vos pones el dinero y ya sabes cuánto vas a recibir al vencimiento, de capital y de intereses. En el fondo, uno no sabe eso, no hay una rentabilidad asegurada. Otro punto para ver son los costos. ¿Cuánto me cobran por suscribir y cuánto me cobran por rescatar el dinero del fondo común de inversión?
y cuánto es el fee de administración que se quedan por administrar los activos. En general, los fondos comunes de inversión, cuando expresan un rendimiento, ya tienen descontado ese fee de administración. Se dan cuenta porque el fondo que ustedes quieran suscribir tal vez no funciona de esta forma. Otro punto importante a revisar es la calificación de riesgo. Y finalmente, lo que yo miro es la evolución histórica de la cuota parte. Este tipo de instrumento es 100% recomendado para aquellos que arrancan a invertir. ¿Por qué? Porque otra persona se encarga de elegir los instrumentos por vos. Vos solamente tenés que hacerte las preguntas que te mostré en la filmina anterior y en base a eso elegir el fondo. Y un tercero se encarga de ir viendo qué conviene comprar y qué conviene vender en cada momento. Los beneficios de suscribir un fondo común de inversión, ¿cuáles son? Diversificación. O sea, comprando un solo instrumento van a poder acceder a una amplia variedad de herramientas. Comprando un fondo común pueden acceder, por ejemplo, a acciones, bonos y fideicomisos financieros al mismo tiempo, solo comprando un fondo común. Administración profesional, como les mencionaba antes, hay un tercero preparado y con experiencia que se encarga de ver qué conviene tener en la cartera. El acceso a productos sin mínimo. Muchas veces en las emisiones hay un mínimo para poder invertir y puede ser que nosotros no tengamos los fondos suficientes para poder acceder a ese producto, para poder alcanzar ese mínimo. Mediante el fondo lo que hacemos es poder acceder a dichos instrumentos porque el mínimo ya lo cumple el monto total del fondo común de inversión que se invierte en este producto. Y otro punto es la transparencia, porque lo que son los fondos comunes de inversión están auditados por la Comisión Nacional de Valores y diariamente en la Cámara Argentina, por ejemplo, de fondos comunes de inversión, se publica información acerca del valor de la cuota parte. Cada país va a tener un organismo de control, los que yo les mencioné son los de Argentina. Acá van a ver un fondo común de inversión, este es el Super Ahorro Pesos del Banco Santander. Lo que van a tener que ver acá son los puntos que yo les mencioné antes. Por ejemplo, horizonte de inversión, un día. Es para rescatar en el corto plazo. Honorarios totales, 2,45. En este caso el fondo ya lo descuenta cuando te plantea un rendimiento. Composición, 34% de plazos fijos, 63% de cuentas remuneradas y 3% de plazos fijos precancelables. Acá van a ver en la política de inversión un resumen de a qué apunta este fondo común. Acá tienen los que les comentaba de los rendimientos, los últimos 8 días, que hace, los anualiza, los últimos 30, 60, 91 y 182 días. Y acá tienen lo que fue el rendimiento pasado en los diferentes periodos.